Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que vais a ver en algún momento este oficio vespertino que hacemos desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, y el que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Hoy vamos a terminar nuestra serie de estudios acerca del Salmo 23. Han sido 10 días los que hemos estado estudiando, reflexionando, meditando estos 6 versículos de lo que consta el Salmo 23. Salmo 23, que es el salmo por excelencia que en nuestra liturgia por la noche es el que solemos leer cada día. Así que tiene una importancia muy grande. Espero que con todos estos estudios que hemos hecho, la idea que tenemos ahora del Salmo 23 no se limite solamente a las escenas que vemos a veces en las películas cuando hay un entierro y el sacerdote o el presbítero, el pastor, está ahí leyendo el Salmo 23. El Salmo 23, la verdad es que tiene muchas cosas que enseñarnos, como hemos podido comprobar. Bueno, en esta noche, hermanos, oramos para poner en las manos del Señor esta reunión. Padre, en esta noche queremos estar cerca de tu presencia. Queremos estar cerca de ti. Señor, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que aunque no somos merecedores de ella, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, tú nos das entrada a ese camino nuevo, a ese camino santo de acercamiento a ti. Señor, en esta noche te pedimos que pueda cumplirse tu promesa, que cuando hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te pedimos que en esta noche tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Bien, hermanos, pues hoy comenzamos nuestra liturgia, como cada día, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Las obras de las manos del Señor son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a orar, como cada noche, el Salmo 23. Esta va a ser la última noche, el último estudio, y lo queremos orar nuevamente, y después vamos también a repasar un poquito algunas de las cosas que hemos compartido. Dice así el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues como digo, hoy es el último día que vamos a tener este estudio del Salmo 23. Vamos a leer el versículo 6, es de lo que vamos a estar meditando, que dice, lo voy a repetir otra vez: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hoy, como cada día, le ponemos un nombre, hablamos de un antídoto, una receta, y hoy la receta podría llamarse la receta o el antídoto de Dios para el miedo o el temor al futuro. Precisamente en los tiempos que vivimos ahora, con respecto al virus, que tantas noticias salen todos los días, que vuelven nuevamente a crecer la gente que se contagia y las personas que fallecen, pues puede volver nuevamente a surgir ese temor al futuro, ese temor, ese miedo a qué podrá pasarme o a qué podrá pasarle también a algún ser querido. Eso es una cosa circunstancial en la que estamos ahora, hermanos, y queremos aprender cómo poner en práctica la palabra del Señor a través de lo que nos enseña, y ahora de una manera también práctica en el tiempo que estamos viviendo. De una manera general, ya hemos hablado que muchas personas se pasan la vida preocupándose por el mañana. Y eso hace que no disfruten del hoy, porque realmente están pensando en mañana, preocupados. Acordaros que una de las características de la preocupación era agrandar el problema o la situación. Hay por ahí de estas frases que corren por internet, que dice que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca terminan pasando. Es decir, estamos viviendo una vida de sufrimiento por el mañana, cuando solamente de lo que nos preocupamos, a lo mejor un 10% terminará sucediendo. Bueno, pues precisamente David nos da realmente un ejemplo de, aunque habla del valle de sombra de muerte, sin embargo el Salmo 23 lo termina con una confianza. Es decir, él no está nada preocupado. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Certeza. ¿Certeza en qué? En que todos los días de su vida le va a seguir el bien. Claro, y esto nos lleva a una pregunta de entrada. ¿Dónde podemos conseguir esa confianza que tenía David? Esa fe que tenía David. Esa confianza plena en Dios. Bueno, si somos creyentes, si somos discípulos del Señor, yo voy a decir de entrada 3 razones por las cuales no deberíamos de temer al futuro. 3 razones. La primera, porque Dios nos cuida. Esa es la primera razón. Dios es el primero que nos cuida. También hay de esas frases por ahí, por internet, que dice, ayúdate a ti mismo y te ayudarás, ¿no? O algo así. Bueno, en este caso los que somos creyentes creemos que Dios nos puede ayudar también. Es decir, yo pongo todo aquello que yo puedo hacer, ¿vale? Pero también confío en que Dios puede ir más allá de mi fuerza. Eso es poner la confianza en el Señor. La segunda razón es porque la gracia de Dios está obrando en nosotros permanentemente. Aquella frase famosa de Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, la gracia de Dios está operando en nuestras vidas permanentemente, todos los días. Y lo tercero, que esta es una que se nos olvida, a mí no, pero yo sé que hay mucha gente que no vive pensando en esto porque lo ve como algo desagradable, no somos capaces de ver la bendición que supone, y es que aquellos que somos creyentes, que somos discípulos del Señor, la tercera razón por la que no deberíamos de temer al futuro es porque nuestro futuro es el cielo. Lo que a nosotros nos espera en el futuro no es nada más y nada menos que el cielo. Así que creemos que Dios es bueno y podemos esperar su protección y su provisión. Podemos esperar cualquier cosa que nos pueda pasar. Eso es verdad, nos puede pasar cualquier cosa. Pero de lo que nos pase, siempre tenemos la confianza de que Dios lo va a convertir en algo bueno. Será para mí bueno, será para mí bien,
o para el bien de los demás, o para el bien del reino de Dios, porque Dios es un Dios bueno. Esto que no se nos olvide. Repito, Dios es un Dios bueno. Dice el Salmo 145, el Señor guarda a todos los que le aman. Es decir, a Dios le importan los detalles de nuestra vida. Dios está viendo cada detalle de nuestra vida. Hay personas que piensan que no, incluso creyentes, que tienen un Dios sentado en una silla allí a lo lejos en los cielos y mira desde lejos y no interviene en ningún asunto humano. No, eso no es verdad. Dios está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Como un padre que es, nos provee para el futuro. No sabemos lo que el futuro nos pueda deparar, pero sí sabemos quién es el que controla el futuro. Recordar que estamos hablando de esa frase que tenemos en nuestra liturgia que dice, por la misericordia del Señor nuestro, que vive y dice, y gobierna todas las cosas. Nuestro Dios es el Dios gobernador de todas las cosas. Y ese Dios además es Padre, y es un Padre que nos cuida. Por eso dice David, ciertamente el bien. ¿Qué es lo que me van a seguir todos los días? El bien, lo bueno. Ahora, pensemos por un momento en la vida de David. Si tú has leído la vida de David en el Antiguo Testamento, si no la has leído te recomiendo que la leas. La vida de David no es fácil. La vida de David fue muy dura desde el principio. Él tuvo que luchar contra el león, contra el oso cuando era pastor. Luego tuvo la fe de luchar contra el gigante. Luego le persiguió el rey Saúl. Cuando ya en sus años últimos de rey, hasta un hijo suyo lo persiguió y le quiso quitar el trono. Es decir, la vida de David no fue una vida fácil. Él tuvo muchas desilusiones. Quiere decir que en la vida de David no solamente sucedían cosas bonitas o cosas buenas. Por lo tanto, cuando él dice ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida, no se está vamos a decir, refiriendo a que solo cosas buenas en las que le iba a pasar. Eso no es la verdad. Porque cosas malas, escucha esto, cosas malas le pasan a personas buenas. Repito, cosas malas le pasan a personas buenas. Entonces David no está diciendo que solamente le van a pasar cosas buenas. Dice que solo el bien le seguirá. Dios se encarga de que el bien salga a la luz. El bien es lo que va a salir de cualquier cosa que le pasara a David. Y esta es la gran promesa para el creyente. Y es parte de la palabra de Dios que tenemos que sembrar en nuestros corazones y que tenemos que hacer que crezca en nosotros. Son las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La buena noticia, ya sabéis cuál es, pero la mala es que no es una promesa para todos. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa quiere decir que no todas las cosas ayudan bien a todo el mundo. Las cosas ayudan para mal para las personas que no quieren caminar por el camino que Dios le ha marcado. Pero si nosotros somos creyentes, seguidores de Jesús, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. No que todas las cosas serán buenas, esto es otra confusión, pero sí que terminarán ayudando a bien. Eso es lo que significa el bien me seguirá todos los días del que habla David. No existe ninguna dificultad, derrota o desastre en la vida de la cual Dios no pueda sacar algo bueno. El otro día escuchaba el testimonio de un presbítero anglicano en la iglesia de Inglaterra, contando su testimonio de cómo él había sido toxicómano, había sido narcotraficante y había estado a punto de morir en varias ocasiones por sobredosis de droga. Imaginaros el personaje, ¿verdad? Me quiero imaginar a esa persona en sus peores momentos y podríamos definirlo como una especie de piltrafa humana. Ya sabéis cómo se quedan los toxicómanos enganchados, por ejemplo, a la heroína, cómo su cuerpo se va consumiendo y se quedan apenas en unos poquitos músculos y huesos, nada más. Y él estaba contando su testimonio, pero de pronto la gracia de Dios obró en él.
y se convirtió en un seguidor de Jesús. Y no solamente en un seguidor de Jesús, sino que además en un presbítero. Y evidentemente la presencia que el hombre tenía pues no era la misma que cuando había sido toxicómano. Es decir, no importa lo complicado que tú hayas vivido, no importa la dificultad, no importa la derrota, Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Una de las cosas más bonitas que tiene Dios es la capacidad de darnos la oportunidad de un nuevo comienzo, de comenzar de nuevo. Cuando todo parece que ya se ha destruido, todo se ha terminado, ya no es posible, de pronto Dios aparece y nos da un nuevo comienzo. En el fondo es el espíritu de la resurrección de Jesús. Cuando sus discípulos pensaron que ya no valía la pena, que ya todo se había terminado, que la desilusión de los proyectos que habían tenido con Jesús, y ahora tenían a su maestro en la tumba, pero de pronto resucitó y todo comenzó de nuevo. Y ese fue el centro de la predicación de los apóstoles, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús como la vindicación de Dios a su Hijo. Un Hijo que había sido muerto en la cruz como un vulgar, ¿qué le llamamos? Ladrón, asesino, ajusticiado de una manera injusta, pero Dios Padre lo resucita, reivindicando que Él era el Hijo de Dios y sentándolo a su diestra. Así que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dice el Señor, yo te cuidaré. El Señor nos cuidará. ¿Y cómo nos cuidará? ¿Cómo lo hace eso? Dice el Salmo 91, y esto es una parte interesante del estudio, dice, a sus ángeles, refiriéndose a Dios, o sea, como que dijera, Dios a sus ángeles mandará acerca de ti. Es decir, y aquí vamos a hablar algo de lo que se habla muy poco en la iglesia. Dios nos cuida usando a sus ángeles. Y es que, hermanos y hermanas, los ángeles son reales. Son los ayudantes invisibles de Dios. Son los ministros de Dios. Esas llamas de fuego de las que habla el Salmo. Y la Biblia nos dice que una de las razones por las que Dios creó a los ángeles resulta que es para cuidar y para proteger a los creyentes. Aunque nosotros no los podamos ver, ellos están trabajando para nosotros. Hoy, en ciertos círculos de la nueva era, en fin, este tipo de círculos, hay mucho interés acerca de los ángeles. Hay un libro titulado Ángeles entre nosotros, donde aparecen pasajes de la Biblia en las que Dios habla de los ángeles. El libro lo escribió Ron Redes y Ron dice lo siguiente. Dice, la Biblia habla mucho de ángeles, de quién son y qué hacen. Dice, me gustaría hablar un poco del ministerio de los ángeles al cuidar a los creyentes. Dice, pero antes quiero darle las bases con 3 puntos breves. Dice, primero, los seres humanos no se convierten en ángeles al morir. Esa idea que nos transmite a veces las películas de Hollywood, eso no es bíblico. Segundo, los ángeles son seres espirituales. No tienen cuerpos físicos. Por ser espíritus son invisibles y la mayor parte del tiempo no percibimos ni siquiera sus actividades entre nosotros. En un sentido práctico, eso significa que los ángeles nos están protegiendo aún cuando ni siquiera nos damos cuenta. Yo no sé si habéis visto esos vídeos que hay en Facebook donde se ve personas que le pasan camiones a milímetros de distancia a una gran velocidad y no les pasa nada. Y en los vídeos estos pone, ¿qué razón de que no nos pasa nada si Dios no quiere? Porque gente a la que se le estrella coches y justo cuando lo van a chocar no les dan, en fin, una serie de cosas que uno se queda realmente impresionado. Niños que les pasa un camión por encima y el camión no les toca ni un pelo, o sea, cosas realmente extrañísimas. Eso sería un ejemplo, vamos a decir, un poquito, por decirlo de alguna manera, un poquito extremo, ¿vale? Pero
eh, quedémonos con la idea de que los ángeles, aunque no los veamos, aún así ellos nos protegen. Tercero, no solamente se habla del ángel de la guarda, no solamente tenemos un ángel vigilándonos, sino mucho. Dice el Salmo 91, versículo 11, a sus ángeles mandará. Está hablando en plural, no en singular. A sus ángeles mandará. Podemos pensar también de que algunas maneras los ángeles nos pueden proteger hoy. ¿Cómo los ángeles nos pueden guardar? Fijaros qué curioso. Primero, los ángeles nos guardan de peligros y heridas. Repito, los ángeles nos guardan de peligros y heridas. Lo vemos en el caso famoso de cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. No sé si alguien se acuerda. Habían dejado a los leones sin comer para que tuvieran muchísima hambre, pero sorpresivamente cuando Daniel entró en el foso de los leones, resulta de que Dios envió a sus ángeles y ellos mantuvieron a los leones alejados de Daniel. Entonces los ángeles protegieron a Daniel del peligro. Así que las escrituras nos están contando que los ángeles tienen el mismo ministerio en nuestra vida, de protegernos de peligros. En segundo lugar, los ángeles nos guardan al restringir la maldad. Esto lo podemos ver ilustrado en Segunda de Reyes capítulo 6. Es la historia en la que Eliseo y su criado estaban en un monte. Y Eliseo y su siervo están rodeados de un ejército hostil que estaba listo para atacarlo a los dos. Sin embargo, Eliseo no se muestra preocupado y el criado está grandemente sorprendido y no entendía cómo era que Eliseo no podía estar preocupado. La razón por la que Eliseo no estaba preocupado era sencillamente porque Eliseo estaba viendo que había ángeles del Señor que estaban allí. Entonces Eliseo tuvo que hacer una oración especial, y la oración especial fue pedirle a Dios que le abriera los ojos a su criado para que pudiera ver lo que él estaba viendo. Tremendo. En ese instante el siervo se da cuenta, ve a los cientos de ángeles que estaban allí, preparados también como un ejército para atacar en el momento indicado. A partir de ese momento, evidentemente, el siervo ya no se preocupó más. Llegó a entender esa verdad de que Dios mandaría a sus ángeles cerca de nosotros. Tercero, los ángeles nos guardan en medio de circunstancias peligrosas. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 27, donde Pablo está en un barco con otros hombres. Aparece un gran, tremendo huracán. La apariencia externa de lo que está pasando le da la sensación de que el barco se va a terminar hundiendo y que todos se van a morir. En ese momento aparece un ángel y le habla a Pablo y le dice: no te preocupes, no va a morir nadie en este barco, estaréis seguros. ¿Y qué pasó? Que estuvieron seguros. Es decir, ese ángel se encargó de alguna manera de protegerlos de las circunstancias peligrosas que estaban viviendo. Por último, los ángeles también nos guardan del desánimo y de la desilusión. Esto lo podemos ver en muchos testimonios. Yo he recogido aquí un testimonio muy curioso. Había una señora que le habían diagnosticado a través de una ecografía, estaba esperando un bebé, y le habían diagnosticado que iba a tener el niño con síndrome de Down. La señora va a hablar con el pastor. Hoy en día en muchos países es completamente legal que si el niño tiene algún tipo de deformación o defecto, entre comillas, se puede optar por el aborto. Esta señora pues fue a hablar con su pastor y la recomendación sabia del pastor no fue otra que decirle que tuviera por supuesto al bebé y que eso sería una grandísima bendición para sus vidas. Bueno, en esta historia al pastor se le ocurrió mandarle una postal. Eran tiempos en los que no existía tanto el WhatsApp, entonces el pastor le mandó una postal para reafirmarla, bendecirla, animarla para que tuviera a su bebé y cómo Dios la iba a bendecir con ese bebé. Pero, oh sorpresa, resulta de que la postal no llegó a la dirección correcta, llegó a una dirección equivocada. Entonces la mujer que recibió la postal decidió llevarla
personalmente ella a la dirección correcta. La mujer le dijo, dice, su pastor le escribió una postal sobre su bebé con síndrome de Down. Ahora aquí viene la sorpresa. Le dice la mujer, dice, quiero que sepa que yo también tengo un hijo con síndrome de Down y la puedo ayudar a pasar por esto. Yo creo que un ángel redirigió el correo. Es demasiada casualidad, ¿verdad? Que en vez de llegar a su dirección, llegue a la otra dirección y resulta que los padres habían tenido ahí otro hijo con síndrome de Down. Bueno, aquí podemos ver muchas cosas que los ángeles pueden hacer, cosas específicas también para animar a las personas, coincidencias que a veces vemos que suceden en nuestras vidas, cosas en las cuales podemos ver la mano de Dios, situaciones inesperadas que traen alegría, que traen bendición. Y bueno, ahí podemos pensar que los ángeles han trabajado a favor de nosotros. Así que nos cuidará el Señor en estos tiempos de pandemia. Podemos creer que haya ángeles desplegados para cuidarnos, para que sea cumplida la voluntad del Señor. ¿Podemos creerlo? Yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacer eso si Él quiere. Hablamos también de que hemos hablado del bien, ahora hablamos de la misericordia. La gracia de Dios que está trabajando en nosotros, la gracia de Dios. Dice Isaías 60, versículo 10, dice, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El Señor tendrá de nosotros misericordia. Pero antes de seguir, preguntarnos, ¿qué es la gracia? Cuando hablamos de la gracia se refiere, hermano, hermana, a las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Gracia es todo lo que puede hacer Dios por nosotros gracias a Cristo. Repito la frase. Gracia es todo lo que puede hacer Dios por nosotros gracias a Cristo. Gracia es el hecho de que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nos merecemos. Eso es gracia. Dios nos está dando lo que necesitamos aún sin merecerlo. Evidentemente esto nos tiene que crear un profundo agradecimiento a Dios de saber que aunque no nos merecemos lo que nos da, Él nos lo sigue dando por su gracia. La Biblia dice que Dios está lleno de gracia. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Ahora, ¿qué es misericordia de la que habla David? Misericordia es la gracia en acción. ¿Para qué necesitamos misericordia? Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. Tropezamos, caemos, cometemos errores, nos equivocamos, vamos a pecar en el futuro, a lo mejor hemos pecado hoy también, y así que no solamente vamos a necesitar la bondad de Dios, sino que también vamos a necesitar su gracia. Necesitamos, por tanto, su perdón y su sanidad. Cuando entendemos de verdad lo que significa la gracia y la misericordia de Dios, nos damos cuenta de que Dios no quiere vengarse de nosotros. Si le hemos entregado a Jesucristo nuestra vida, Jesús ha pagado en la cruz la condena por todo lo que tú y yo hemos hecho o haremos mal. Él pagó, ya nosotros no tenemos que pagar. Así que cuando pasa algo malo, no debemos de pensar que es que Dios que se está desquitando, la venganza de Dios, la ira de Dios. No, porque ya todo fue pagado en la cruz. Por eso hablamos de gracia y hablamos de misericordia. Cuando entendemos la gracia y entendemos la misericordia en nuestras vidas, pidámosle a Dios que Él nos dé esa revelación, no tenemos por qué tener ningún temor al futuro. Dice el Salmo 103, yo lo voy a leer, es un salmo maravilloso, lo hemos leído en algunos de nuestros oficios. El Salmo número 103, es un salmo precioso y casualidad de David. Ya sabéis que yo soy un fan de David. Otro salmo de David maravilloso. Mira lo que dice. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Qué maravilla de salmo, de verdad, una maravilla.
Entonces necesitamos entender la misericordia de Dios, que Dios no solamente es bueno con cada uno de nosotros, sino que además de ser bueno, además que de tener un Dios bueno, resulta que nuestro Dios es un Dios misericordioso que se encarga de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún miedo al futuro. La misericordia se refiere a que de que cuando pasamos por un valle, una dificultad, inclusive si hasta yo mismo o tú mismo te lo has buscado, ya sabéis que hay valles que nos llegan y no llegaron porque llegaron, pero hay otros que no los buscamos. Aunque no los busquemos, Dios estará allí para ayudarnos. Por eso hemos orado antes al comenzar: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un servicio de Dios abierto las 24 horas del día. La misericordia, así como el bien, nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y, por último, el cielo nos está esperando. Dice David: y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré por largos días. Esta es una de las pequeñas conexiones más importantes que podemos ver en la Biblia, porque conecta el ayer y el hoy con el mañana. Es como que Dios dijera: tengo este gran plan para ti, te seguirán el bien y la misericordia. Pero eso no es todo, tengo algo más planeado para ti. Es como que va aumentando, aún creciendo. Es como que David termina el Salmo diciendo: vamos al cielo. Es decir, Jesús nos está guardando lo mejor para el final. Y es que con Dios las cosas no pueden que menos que mejorar cada vez más. Lo mejor, hermano, está aún por venir. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el cielo. ¿Y hasta cuándo es para siempre? Pues para siempre es siempre, sin final. Así que, hermano, aunque un día nuestro cuerpo muera, nosotros no moriremos. Nuestro cuerpo terminará, pero nosotros vamos a seguir, porque vamos a vivir para siempre en uno de dos lugares. Esta es la buena y la mala. Y aquí diríamos: ¿qué te digo primero, la mala o la buena? Y yo sé que más de uno está diciendo, porque les pasa a todo el mundo, está diciendo: venga, di la mala primero. Pues la mala es que cuando nos morimos te puedes ir al infierno y ya no hay solución, porque el infierno existe. La buena, que nos iremos al cielo. Aquellos que somos seguidores de Jesús, creyentes, y que vamos a persistir en la gracia de Dios, nos iremos al cielo. Así que nuestro cuerpo morirá, pero nosotros no moriremos. Hemos sido, hermanos, esta es la buena noticia, hemos sido creados para la eternidad, para durar para siempre. Por eso podemos decir que los cristianos tenemos que ser contados con las personas más confiadas acerca del futuro. Fijaros las palabras de Pablo. Pablo dice: vivimos confiados siempre. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, pero vivimos confiados siempre. Porque la muerte para el creyente no es un final, es una transferencia, es una promoción, es un paso a cosas mejores. Fijaros que ya no habrá más problemas. Solo alguien que no lo quiera entender se pasa toda la vida sin ninguna preparación para lo que viene, que va a ser inevitable. En nuestra sociedad escondemos la muerte, le quitamos hierro, no la mostramos tan cruda. Aquí en España hemos visto muy poquitos ataúdes de los cerca de 50.000 personas que han fallecido por COVID. No hemos visto imágenes de ataúdes. Hay que esconder, disfrazar la muerte. Pero lo cierto y verdad es que tenemos que saber y ser conscientes que algún día tendremos que morir. Si hemos reconocido a Dios, a Jesús, como nuestro pastor,
entonces nos iremos con Él. Como ovejas fieles seguiremos sus pasos y nos iremos donde Él está. Por eso nos iremos al cielo. Pero si no hemos reconocido al Señor como nuestro pastor y hemos vivido la vida sin Dios, pues vamos a seguir después de muertos sin Dios. Y precisamente esa es la mejor definición del infierno, un lugar donde Dios no está. Y donde Dios no está, pues evidentemente las cosas son muy desagradables. Pero yo quiero mejor hablar, hermano, en esta noche, terminar hablando un poco de cómo será el cielo. Esto es una de las cosas que apenas si hablamos. ¿Cómo será el cielo? Yo no sé si tú te lo has preguntado. ¿Cómo será el cielo? Yo voy a decir algunas ideas, ¿no? Antes de irnos a la cama nos van a venir bien soñar con el cielo. El cielo es el lugar donde seremos recompensados por nuestra fidelidad a Dios y obediencia a Jesucristo. Es decir, el cielo es un lugar de recompensa. A veces no somos conscientes, hablamos de que la salvación es por la fe, y es verdad, la justificación es por la fe, no es por las obras, pero la consecuencia de la salvación es, la consecuencia de una fe viva es obras. Y en muchos textos de la Escritura se nos dice que seremos recompensados, que Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Así que, hermanos, el cielo es un lugar de recompensa. Es un lugar donde las obras que has hecho van a ser recompensadas. El cielo es un lugar donde nos vamos a reunir con nuestros seres queridos que conocieron al Señor. ¿Te gusta esta idea? Poder llegar allí y encontrarte con tus seres queridos. Maravilloso, ¿verdad? Aquí no sé si será esto para ti una buena o una mala noticia, porque todos tenemos la idea de que al cielo se va uno a descansar, a flotar en una nube y tocar el arpa, pero no. Tendremos un trabajo, una ocupación para hacer en el cielo y que será algo que seguramente Dios la pensará para cada uno para un disfrute eterno. Así que los que piensan que le van a poner una sabanita blanca, una túnica, van a estar tocando el arpa, no. A lo mejor eso va a ser en el infierno, estar toda la eternidad tocando el arpa. A lo mejor eso es una manera de definir el infierno, pero en el cielo no. Tampoco en el cielo vamos a ser un ángel. Es decir, Dios nos va a dar las cosas que tenemos que hacer y serán cosas que disfrutaremos. Así que imagínate la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí en la tierra, piénsalo por un momento. Y es un lugar imperfecto, ¿cuántas más cosas se podrán hacer en el cielo? Yo recuerdo a Papa Alfredo, que era el abuelo de... el bisabuelo de mi esposa. Recuerdo que él decía que cuando fuera al cielo, y yo creo que fue al cielo, de verdad, a él le gustaba mucho jugar al billar y decía, yo cuando vaya al cielo voy a jugar al billar, pero como voy a tener alitas, para dar la vuelta a la mesa del billar voy a estar flotando en el aire, con lo cual voy a poder moverme más rápido que simplemente andando. Bueno, eso es un medio chiste si este lugar que vivimos ahora es imperfecto y podemos hacer tantísimas cosas, en el cielo que no vamos a tener limitaciones, ¿qué no podremos hacer? Siempre pensando en el buen sentido. Así que te animo, hermano y hermana, a que le pongas imaginación de cómo podrá ser el cielo. Así que el Dios que creó el viento y las olas del mar para surfear, a los que surfean les encanta hacer eso, o la nieve para esquiar, bueno, pues imagínate que en el cielo nunca te doblará un tobillo. Piensa en todas las cosas emocionantes que se pueden hacer aquí en la tierra y que nos están esperando cuando lleguemos al cielo, sin tener problemas de espalda, sin tener agotamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, será un lugar donde estaremos libres de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de depresión, de temor. Dice Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que imagínate el cielo. Ahora, hay otra pregunta, ¿para quién es el cielo? Porque el cielo no está preparado para todos. Esto es una mala noticia,
Hay gente que piensa, bueno, yo voy a vivir la vida como me dé la gana, Dios no existe, pero bueno, como Dios se supone que es tan bueno, si yo vivo mal, pero luego Dios me quiere perdonar, porque Dios me perdone. No, lo siento, pero así no funciona, porque el cielo está preparado para aquellos que decimos a Dios que queremos ser sus hijos, que queremos seguirle. Fijaros lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿para quién están reservadas las cosas en el cielo? Para aquellos que hemos sido guardados, para nosotros, que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta, y ya termino, que es maravilloso pensar que una vez que le entregamos nuestra vida al Señor y le seguimos y le buscamos y queremos ser como Él, realmente el asegurarnos de ir al cielo no nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, Él se asegura de que llegue yo con bien, como dice el rey David, al cielo a recibir mi herencia. Por eso, hermanos, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos aunque aquí tengamos problemas, porque es muy cierto que algún día todos estaremos con el Señor. Así que la tierra es algo así como la antesala, no es lo más importante. Si lo piensas fríamente, en esta antesala viviremos 60, 70, 80, algunos llegarán a los 90 en la tierra, pero si lo piensas, pasaremos miles de millones de años en la eternidad. Pero en la eternidad, cielo o infierno. Así que esto es como que fuera el aperitivo, como que estuviéramos en el preescolar, como que estuviéramos en el comienzo, en el principio. El problema es que la mayoría de los cristianos a veces podemos actuar como si todo lo que hay en la vida es el hoy y el ahora. Como que esto es todo lo que importa. Y no nos damos cuenta de que esto es la gran preparación para el gran evento donde pasaremos toda la eternidad, porque aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Entonces, terminando ya, ¿cómo puedo yo saber si yo voy a ir al cielo? Porque yo quiero que esta noche durmamos tranquilos, todos los que oigamos este estudio. ¿Cómo puedo saber yo si yo voy a ir al cielo? Si yo me muriera esta noche, ¿estaría seguro de ir al cielo? Yo personalmente no tengo ninguna duda de que sí, que yo me iría al cielo. Dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Recordáis cuando empezábamos hablando de que el Señor es mi pastor, nada me faltará? Y dijimos, Dios no puede ser mi pastor si primero no es mi Señor. Así que volvemos desde el final, volvemos otra vez al principio. Si el Señor es mi pastor, y si el Señor es mi Señor y es mi pastor, nada me faltará. Así que, como dice el Salmo que hemos acabado de leer, versículo 6, lo vamos a releer otra vez. El Salmo dice lo siguiente, para que lo recordemos. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré por largos días. Y ya por último, vamos a resumir el Salmo de esta manera. Hemos hecho un resumen aquí, lo voy a leer. Y dice así, si conozco al pastor, no tengo nada que temer. No debo temer la pobreza, porque el Señor es mi pastor y nada me falta.
No debo de temer la soledad porque Él está conmigo. No debo temer equivocarme porque Él me guía por el camino correcto. No debo temer el fracaso porque Él conforta mi alma. Y no debo de temer el futuro porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y además, no debo de temer tampoco la muerte porque moraré en la casa del Señor para siempre. Dios está debajo de mí en verdes pastos, junto a mí en aguas de reposo, conmigo en el valle, alrededor de mí en presencia de mis enemigos, sobre mí ungiendo mi cabeza con aceite, delante de mí guiándome por senda de justicia, detrás de mí el bien y la misericordia me seguirán, más allá de mí en el cielo, moraré en la casa del Señor para siempre. ¿Qué más podemos desear? Esto lo cubre todo. Como conclusión podemos decir, Jesús es todo lo que necesitamos. Él es el buen pastor que nos da la protección, provisión, paz, providencia, compañerismo y el paraíso. Eso lo cubre todo. Así que, hermano, que de verdad el Señor sea nuestro pastor y que nada nos falte. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia y decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos, hermano. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga. Mañana nos encontramos de nuevo, Dios mediante, y seguimos al pastor que nos lleva a los prados de hierba deliciosa, fresca y verde. Que el Señor os bendiga.